Es el libro del reino. Por excelencia aquí se habla del reino. Por excelencia Dios nos habla de su plan, desde el inicio hasta el final. Desde el Génesis, que es el libro del inicio, hasta el Apocalipsis, que es el libro de revelación, pero que nos enseña el final de la historia, cómo terminará la historia. Y en medio de todo eso, Dios revela su plan a las generaciones. Dios no nos ha dejado sin testimonio generacionalmente. Y ahí es importante, para poder hablar de los tabernáculos, que nosotros revisemos lo concerniente a las 5 estructuras divinas más importantes que nos enseña o nos deja la enseñanza de la Biblia. 5 estructuras divinas que nosotros debemos con claridad visualizar como la columna vertebral de la revelación del plan divino. Esas 5 estructuras divinas son las que generacionalmente, y yo diría también por épocas, Dios las usa para dejar una verdad revelada que va a sumarse a la que sigue o a las generaciones siguientes, para que al final nos deje un plan completo. No es un plan para que la gente lo entienda racionalmente, sino tiene que serle revelado. Las 5 grandes estructuras son: la primera, el arca de Noé. Nos aparece dentro de todo el panorama del Génesis la primera construcción, la primera gran edificación bajo un diseño de Dios, directamente del cielo. Dios se revela a Noé y le dice que le construya un arca. Le da las dimensiones, le da el tipo de material con el que va a construir, le dice cuántos pisos va a tener. Le habla de una puerta, le habla de una ventana, le da los elementos necesarios para que él construya, y él se dedica por décadas a construir un arca bajo el entendido de que vendrá un diluvio y será necesario que en esa arca él introduzca a todos los animales en parejas que sea posible, para preservarlos con toda su familia, pero que más que el hecho de salvar gente, Dios nos está dando un mensaje. Generacionalmente Dios da un mensaje con el arca de Noé, que en unos minutos vamos a ver. La segunda gran estructura que está presente en el Antiguo Testamento, si usted así rápidamente hace memoria de las páginas de la Biblia, no hay otra estructura tan gigantesca, tan grande o tan importante como la que se levanta en el desierto, en el caminar de Israel, que nosotros conocemos como el tabernáculo del desierto o el tabernáculo de Moisés, el cual es construido después de que el hombre de Dios es llevado al monte, y ahí le es mostrado, aleluya, en el monte todo lo que debe construir, los metales que debe usar, los colores que debe colocar, cuántas basas de plata, cuántas columnas, cuántos capiteles de plata, cuántas basas de madera recubiertas con bronce, las estacas, cómo debe ser estructurado esto, qué muebles debe tener ese tabernáculo, cuál es la idea. Y a pesar de todo nos deja una enseñanza que por siglos se levanta en el caminar del pueblo de Israel, y tiene énfasis en colores, énfasis en números y énfasis en materiales que tienen una representatividad importante del plan de Dios. Entonces tenemos que en la historia de la Biblia, número 1, la primera estructura importante es el arca de Noé. La segunda gran estructura es el tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo del desierto, o el tabernáculo de reunión. La tercera gran estructura no es ni más ni menos que una pequeña enramada que cambia todas las perspectivas bíblicas, y es como un paréntesis enorme en el tiempo de la ley para darnos un vislumbre de la gracia, y es lo que la Escritura llama el tabernáculo de David. Este tabernáculo de David es muy, vamos a decir, es como una
una toma de una parte del tabernáculo de Moisés, pero su aplicación es totalmente diferente. Y los símbolos que encierran el tabernáculo de David, aleluya, son también sumamente importantes para nosotros hoy. La cuarta estructura que aparece en el Antiguo Testamento y que es sumamente importante para nuestro estudio, es como una columna vertebral, es lo que la Biblia llama el templo de Salomón, que está construido según los diseños dados a su padre David, según las medidas, según el número que Dios quiere enfatizar y según la verdad que Dios quiere revelar. Entonces, en Noé nos dan un mensaje, en Moisés nos dan otro, con David nos dan otro mensaje y con Salomón nos dan otro mensaje, pero que las cuatro estructuras antiguo-testamentarias en su sumatoria nos van señalando hacia una gran estructura que se presenta en el Nuevo Testamento y que la Biblia llama el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos 5 estructuras bíblicas que son lo medular del conocimiento bíblico para poder captar todas las verdades más importantes y profundas, aleluya, que nosotros quisiéramos conocer de la perspectiva apostólica y a la perspectiva profética. Número 1, el arca de Noé, que tiene, repito, un énfasis numerológico. El arca de Noé tiene un énfasis en el número 1 y en el número 3. Diga conmigo, el 1 y el 3. Mire, alguien que está a su lado, diga, el arca de Noé enfatizó la verdad de Dios en el número 1 y en el número 3. Un arca con una puerta y solo una ventana y un fundamento. Dígale, el arca tenía una puerta, un fundamento y una ventana. Ahora diga, el número 1 habla del Dios uno, único, de un solo Dios verdadero. Mas la puerta nos habla del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? El fundamento nos habla del Padre y la ventana nos habla del Espíritu Santo, que a la vez es la ventana por donde entra la paloma, aleluya, que es tipo del Espíritu Santo, que nos va a dar la guía para cuando se debe abrir la puerta del arca, porque ya hay paz y tranquilidad en la tierra, el agua ha disminuido. El número 1 y el número 3. El número 3 nos habla del Dios trino y uno, que se revela a los mortales como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dios está enfocado en mostrarle a un mundo pecador que Él tiene un plan de salvación. Diga el que está a su lado, el arca de Noé tiene una intención divina de mostrarle al mundo que hay un Dios único y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es el Dios trino y uno, que tiene un plan de salvación, un único plan de salvación, y este plan de salvación es a través de una sola puerta. Diga el que está a su lado, el que entra por la puerta se salva, el que no entra por la puerta se pierde. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, yo le estoy concluyendo todo esto porque a lo largo de la historia Dios nos permite ver a Moisés, a David, nos permite ver a Jesús, nos permite recibir las cartas de Pablo, y entonces bajo la revelación del Espíritu usted llega a entender que desde un principio Dios le dio un mensaje a la humanidad. El mensaje es: yo soy el Dios único y verdadero, yo soy un Dios que se manifiesta a los mortales como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que les está anunciando desde los primeros años que tengo un plan de salvación, y el plan de salvación está en la puerta. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, si usted fuera un evangelista como lo fui yo, ese era uno de los mensajes que uno predicaba acerca del arca de Noé, la puerta de salvación. Pero es que en realidad esa es la verdad bíblica. Dios enfatiza en el uno
y en cada uno de los componentes del arca, aleluya, que para una generación o en medio de una generación llena de pecado, donde no había ley todavía, donde todavía no habían, aleluya, los requisitos bíblicos para poder entrar bajo la bendición de Dios, el Dios trino y uno tiene un plan, y el plan es la puerta. El que entra por la puerta se salva, el que no entra por la puerta no se salva. Eso es la gran verdad del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero cuando usted se lleva esa verdad del arca, que se mantiene con diferencias manifiesta en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y en el templo de Salomón, la verdad esencial del arca, el Dios trino y uno tiene un plan, está presente en otro elemento que en el tabernáculo de Moisés, en el de David y en el templo de Salomón, ahora se llama el arca del pacto. Ya no es el arca de Moisés, más es el arca del pacto. Un mueble construido para representar la presencia de Dios, y que debe tener dentro de su arca, dentro de la caja propiamente, debe tener el testimonio de las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el pote de maná. ¿Para qué? Para recordarnos que el Dios uno y trino, aleluya, es el que nos da el plan. Las tablas de la ley nos hablan del Padre, la vara de Aarón que reverdeció el Espíritu Santo, y el maná nos habla del pan que descendió del cielo, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces la verdad del arca desde el principio se mantiene a lo largo de la escritura, solo que a través de Moisés tiene un cambio, hay un giro en la verdad manifestada, y entonces Dios lleva a Moisés al monte. Moisés tiene una revelación y Dios le da órdenes claras y precisas de construir un tabernáculo que será movible, que tendrá ciertos componentes que hoy no vamos a ver, aleluya, pero que se va a mover junto al peregrinar del pueblo de Israel por la tierra. Santo es el Señor, y que a la vez tendrá como énfasis principal el número uno. Diga el número uno. Diga un tabernáculo, diga un lugar santo, un lugar santísimo, un atrio, diga un altar del sacrificio, un lavacro, diga un velo, un candelero de oro, una mesa de los panes, un altar del incienso, un velo con querubines y un lugar santísimo con un arca del pacto donde Dios manifestaba su gloria. El énfasis es el uno. Diga conmigo, una sangre, diga un mediador, un sacrificio, un cordero, aleluya, diga un sumo sacerdote, diga solo uno, un sumo sacerdote. Nos habla del número uno. El énfasis del tabernáculo de Moisés es el número uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos habla a través de Noé que el Dios trino y uno tiene un plan. El plan es una puerta. Moisés nos habla un poco más de cuál es esa puerta, cuál es la vía de salvación. Moisés nos enseña que la salvación, aleluya, viene a través de un cordero, viene a través de una sangre, viene a través de un único mediador entre Dios y los hombres. Nos habla del sumo sacerdote, un único sumo sacerdote, alabado sea el nombre de Dios. Nos habla de un tabernáculo, nos habla de un sacrificio, nos habla de un cordero, nos habla de un solo candelero. Todo es un énfasis en el número uno. ¿Cuántos dicen amén? Él está enseñándonos que el Dios que tiene un plan, ya en la arca de Noé nos muestra que hay un plan, pero a través de Moisés nos empieza a enseñar que el plan es un cordero, el plan es una sangre, el plan de redención, aleluya, es a través de la vía señalada por el Dios eterno, y eso tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos le alaban y le dan gloria? Pero resulta que en medio de la vida de Israel por el desierto, los años que Israel va en el desierto,
levantando el tabernáculo, volviéndolo a armar por causa del movimiento, viene un tiempo en donde se da una guerra. Se descuida el tabernáculo, se descuida el cuidado, valga la redundancia, del arca. Y eso es en los días de Saúl y Elí, sumo sacerdote. Entonces los filisteos atacan a Israel, y parte de lo que ellos hacían era que en las batallas ellos llevaban el arca como parte de lo que representaba la presencia de Dios, y supuestamente eso, por causa de ser el pueblo de Dios, les traía la victoria contra su enemigo. Lo que no contaban era que el mueble como mueble no es como funciona. Por lo tanto, ellos no estaban viviendo correctamente, no estaban adorando a Dios como debían, y el enemigo, aleluya, ataca a Israel y se lleva el arca hacia su campamento. Los filisteos se llevan el arca para su campamento. El rey es muerto. Elí, el sumo sacerdote, con sus hijos pecadores, él también perece. Y hay una debacle entre el pueblo de Israel, hasta que entonces Dios va levantando un sustituto que se llama David. ¿Cuántos dicen amén? Y David, como parte de sus prerrogativas o de sus metas, es devolver el arca a Sión, es devolver el arca otra vez al tabernáculo. Los judíos se quedan con tabernáculo, se quedan con un cortinaje, con un lugar santo, lugar santísimo, se quedan con los diferentes muebles, pero pierden el arca del pacto, que es tipo de la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos les falta lo más importante. Pero aún así, el tabernáculo lo levantan en Gabaón, y no hay arca del pacto en Gabaón. Todo el tabernáculo está armado, el sacerdocio está armado, pero no hay arca del pacto. Hasta que David, aleluya, entra en batalla y derrota a los filisteos, ¿verdad? Y en medio de esta gran derrota, los filisteos habían devuelto el arca. Quizás más que en la batalla, lo que sucede es que Dios mismo pelea para que el arca sea devuelta al pueblo de Israel. Y ahí surge David para reconquistar el arca del pacto. Ustedes recordarán la historia: cuando el arca entra al campamento filisteo, empieza a haber muerte. Y entonces ellos concluyen que una de las posibilidades por las cuales se estaba dando toda esta muerte o esta mortandad era por tener ellos el arca o el arca del Dios de los israelitas. Y entonces determinan devolver el arca, y los sabios les dan, oiga, qué sabiduría. Los sabios dicen: vamos a devolverla. Lo primero que no saben es la escritura, porque lo devuelven en una carreta filistea que nunca se había usado. Eso no está tan mal, pero la sabiduría está en que van a poner a cargarla con unos animales, vacas recién paridas. Eso significa que los animales que recién han parido, si no tienen las crías cerca, va a ser prácticamente imposible mandarlas en una dirección contraria, porque su instinto las devolverá. Por eso dice que los animales, las vacas, iban bramando y mugiendo. Entonces el milagro era, o ellos pusieron a prueba el asunto diciendo: si mandamos el arca del pacto en la carreta filistea y lo mandamos con vacas recién paridas, lo natural es que las vacas se devuelvan. Y si aquí hay algo que tiene que ver con el Dios de Israel, pues Él se encargará de llevar las vacas a su destino. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo cierto del caso es que los animales iban bramando y mugiendo, pero fueron camino a su destino hasta que llegaron a Bet-Semes, en territorio israelí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí es donde el arca permanece, en casa de Abinadab. Y es entonces cuando entra David en la historia, y se van a traer el arca del pacto, haciendo la fiesta. ¿Y qué es lo que sucede? Que el arca se tambalea, precisamente porque está cargada de la manera incorrecta. Y cuando los sacerdotes la van a sostener, Dios cumple lo que había dicho, que el arca del pacto no podía ser tratada de esa manera. Y ahí Usa y Ahío mueren,
Y entonces David entra en pánico. Y todo el pueblo de Israel diciendo: si esto va a suceder camino a llevar el arca a Sión, ¿qué va a pasar en el camino? ¿Cuántos más van a morir? Y es entonces cuando el arca y su peregrinar se detiene, y David la deja en casa de Obed-Edom, y él con toda su familia establece una adoración de turnos 24 horas por 3 meses. Aleluya. Y el arca del pacto trae la bendición y la multiplicación para todo lo que hacen, y todo lo que tienen es prosperado. Por eso cuando David pregunta: ¿cómo está Obed-Edom? ¿Cuántos más se han muerto? Aleluya, la respuesta es: ninguno se ha muerto, mas por el contrario, todo lo que tienen ha sido prosperado, y todo lo que hacen ha sido prosperado. David entiende la lección. Ahora hay una lección profundamente enseñada por Dios. David ha revisado en qué manera se lleva el arca del pacto. No era en un carro filisteo, ni bueyes o animales del campo filisteo, sino era en los hombros de los sacerdotes levitas, y comienza una nueva peregrinación con el arca del pacto y bajo un total entendimiento. David entiende el mensaje. No se trata de hacer 3 meses la adoración continuamente para que Dios venga. Él lo que concluye es: si este hombre adoró al Señor 3 meses y todo lo que hizo era prosperado y todo lo que tiene ha sido bendecido, ¿qué sucedería si nosotros establecemos el arca del pacto y adoramos al Señor durante todo el tiempo que yo sea rey, las 24 horas del día, por todos los días y las semanas y los meses y los años que yo permanezca como rey? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces David se trae el arca, pero como se ha dado cuenta, primero, que no se murieron los que estaban alrededor del arca. Unos se murieron, pero otros no. David llega a una conclusión, y no sé, me gustaría haberle preguntado qué fue lo que le reveló el Señor, pero David entra bajo un caminar profético de revelación, porque el arca no se la lleva al tabernáculo que estaba levantado en Gabaón con todo el mobiliario, sino que simplemente se la lleva al monte de Sión. Ahí hace una enramada, ahí mete gentiles, mete judíos a adorar a Dios, hace turnos, y no hay muerte, sino que más bien el pueblo de Israel comienza a prosperar. Aleluya, las batallas son ganadas, no hay un solo enemigo que le pueda hacer frente. Y a esto, esta forma de David de alabar, de meter cantores, danzores, ¿cómo diría yo? De recoger la esencia de la revelación del cielo. Cómo Dios le revela a David cuáles son los instrumentos que deben ser utilizados. Todo esto produce una manifestación de la gloria de Dios con 2 tabernáculos en pie: el tabernáculo del desierto en Gabaón y el tabernáculo de David, que es un vislumbre de la gracia, y que a la vez lo que significa es que a través de Noé y el arca, Dios nos dice: el Dios trino y uno tiene un plan. El plan es el arca. A través de Moisés nos dice quién es la solución, o quién es el camino, o quién es el que ocupa el lugar de puerta: un mediador, un cordero, una sangre. Entonces en Noé nos dan un mensaje. El mensaje es: hay un plan de salvación para los mortales. Moisés nos dice quién es el plan, y en David nos dicen para qué es el plan. Por eso ahí nos cambia todas las estructuras, todas las liturgias. El plan es que te salvan para celebrarle fiesta al Dios del cielo en el desierto. A usted lo salvan, aleluya, no para que tenga cultos de funeral, sino cultos de alabanza, cultos de adoración. Porque Dios nos enseña a través del tabernáculo de David para qué es el plan, para qué nos salvan. Yo digo, nos salvan para alabar a Dios, nos salvan para exaltarle. Todos los salmos están llenos de la revelación de cómo se debería alabar a Dios. Ahora, cuando leemos así por encima la Biblia o no profundizamos, creemos que siempre fue así. No. Como el tabernáculo de Moisés lo que despedía era un sentimiento, una sensación de muerte.
Pero en el caso del tabernáculo de David era una sensación, una atmósfera de vida, una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración. Aleluya, porque es lo que Dios quería mostrar. Entonces David nos enseña para qué nos salvan. Por eso dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El Señor nos llama a alabar su nombre. Y entonces David traza su mirada, su meta está en la estructura que sigue. Cuando llegue el tiempo, edificaré un santuario para mi Dios. Por eso David dice: no daré descanso a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que levante la morada del Dios de Jacob. Y el hombre se empeña en esto y recibe la revelación de Dios. Todos los diseños, los números y el énfasis de la construcción que David tiene en mente es el número 12, el número 5, el número 10 y el número 24. Y hasta que yo no estudié el templo de Salomón, no me di cuenta que, al igual que el tabernáculo de Moisés, tenía una sola puerta, tenía un solo altar. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón tenían un solo altar, donde se sacrificaría un cordero, y era esa sangre la que podía limpiar los pecados. Pero a la hora de entrar más profundo, donde estaba la fuente o el lavacro para lavarse las manos, habían 5 de un lado y 5 del otro. Cuando se entraba al lugar santo, que en el tabernáculo de Moisés solo había un candelero, una mesa de panes y un altar del incienso, en el templo de Salomón habían 5 candeleros de un lado, 5 del otro, y tenía igualmente número multiplicado de la mesa de los panes, pero un solo altar del incienso. Porque el altar del sacrificio y el altar del incienso hablan de la misma persona, que se llama Jesús. Y al correr el velo, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón, solo había un arca, no habían 5 ni 5, una sola, porque se mantiene la verdad del número 1, un cordero, un altar, una sola ofrenda, un solo sacrificio y una sola divinidad a la que se adora. Entonces Salomón, con la construcción que al final no la hace David, sino que él provee la riqueza para comenzar y hacer, tenía un énfasis en el número 1, obviamente. Se mantiene en todas las estructuras la verdad del número 1, pero a través del templo de Salomón, la verdad en toda la construcción, los números, etcétera, es el número 12. El número 24, porque el 12 habla del gobierno apostólico. El 5 está reflejado en la repetición de los lavacros y de los candeleros, porque nos habla de la multiplicación del ministerio de Jesús en 5 funciones ministeriales llamadas apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. El número 24, porque la idea del templo de Salomón es darnos un vislumbre de la iglesia en su etapa de glorificación, cuando entremos en esa dimensión de gloria majestuosa, porque los materiales son diferentes en un tabernáculo y en otro. El tabernáculo de Moisés no tenía piso, el piso era de tierra, porque hablaba del peregrinar por esta tierra. Pero el templo de Salomón era otra cosa. Ahí habían perlas preciosas, ahí había una riqueza, porque nos habla de la iglesia con los dones y la iglesia en su glorificación. Y además de eso, tenía el énfasis del 10. 5 candeleros de un lado, 5 del otro, 5 fuentes de un lado, 5 de la otra, porque he dicho que tiene que ver el número 10 con el testimonio del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces tenemos una verdad revelada a través de estructuras que nos habla
de otro templo, del cual habla el apóstol Pablo y nos dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y Pablo nos habla precisamente de un templo que va a ser el receptor de una verdad revelada del Cristo triunfante, que es crucificado, pero a la vez es resucitado y se multiplica en su iglesia a través de 5 ministerios. Y entonces tenemos más adelante, cerrando el libro bendito, aleluya, cuando Dios en el Apocalipsis nos dice que nosotros somos, o que la Nueva Jerusalén es el templo de Dios entre los hombres, el tabernáculo de Dios entre los mortales, y que Dios habitará entre nosotros. Que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, y que Dios habita en nosotros, y que todos los símbolos de la Nueva Jerusalén son verdades simbólicas para expresar que en un momento determinado Dios glorificará a su iglesia, aleluya, y se verá como una ciudad extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea usted qué interesante, como para que usted comience a ponerle la columna vertebral a lo que usted va a conocer. Hay 5 estructuras en la Biblia que debemos conocer: el arca de Noé, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón y el templo del Espíritu Santo. Las 4 primeras son una revelación progresiva del plan de Dios. En Noé se nos revela que el Dios trino y uno, en medio de un mundo de pecado, primero juzga el pecado y juzga a los pecadores. Abre una puerta en la figura del arca de Noé. El Dios trino y uno tiene un plan de salvación. El que entra por la puerta, el que entra por el plan que Dios establece, ese tendrá redención y vida eterna. Pero nos enseña en el tabernáculo de Moisés, con el sacrificio de corderos, con la sangre derramada, con un sacerdocio instituido, aleluya, y un altar donde se sacrifica el animal, nos enseña cuál es la vía que Dios establece para ser salvados. Y la vía está presente en el número 1, un mediador, único mediador entre Dios y los hombres. Un cordero, el único que dijo: he aquí, yo soy el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una puerta, Él es el único que dijo: yo soy la puerta. Un camino, Él es el único que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El sumo sacerdote de nuestra fe, que no ofreció la sangre como los sacerdotes, aleluya, corrientes del pueblo de Israel, que la ofrecían para obtener perdón temporal, sino Él se presentó, aleluya, con la sangre derramada, el sumo sacerdote de nuestra fe, para hallar redención eterna y permanente. Él es el altar, o Él es la puerta, Él es el altar, Él es el altar del incienso, Él es el arca, la presencia del Dios omnipotente. Entonces tenemos que Moisés nos presenta el énfasis de la verdad bíblica en el número 1. Y David nos da el vislumbre de la gracia. ¿Para qué nos salvan? ¿Para qué nos aplican el plan? ¿Para qué yo soy bueno después de ser salvado? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué valgo yo aquí en este partido? ¿Cuál es mi puesto? ¿A dónde meto yo los goles? ¿Cuál es la posición a que debo jugar? La posición a la que yo debo jugar y para lo cual yo soy salvado, según dice Efesios 1, que nos han hecho reyes y sacerdotes, aleluya, ya no para ofrecer sacrificio de animales, sino para ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, aleluya. Nuestro llamamiento es para celebrar, para alabar, para adorar, y eso tiene que ver con una profundización de por qué yo soy salvado y para qué soy salvado. Por eso no podemos permitirle a la gente de las iglesias
iglesias, quedarse triste. No podemos permitirle a la gente, por más prueba que haya vivido, que la angustia lo domine y lo gane. ¿Por qué? Porque sobre cualquier cosa terrenal o circunstancial hay algo que ya le ocurrió adentro de su espíritu, y es una regeneración y una transformación por el poder de la sangre de Jesús. Y eso debe ser suficiente para alabar a Dios, porque las circunstancias no te cambian nada. Las circunstancias no te cambian, aleluya, absolutamente de la verdad bíblica. El Dios trino y uno tiene un plan, o tenía un plan para mí, tenía un plan para ti. Yo descubrí cuál era el plan. El plan se llama Jesús, el número uno, el único mediador, el Cordero, la sangre. Esa sangre me limpió, y ahora yo estoy descubriendo para qué soy bueno. Alabado sea Dios. Usted puede ser bueno para ser médico, abogado, ingeniero, pero por sobre todo usted es bueno para alabar a Dios. Aleluya. Algunos serán profetas, otros serán apóstoles, otros serán pastores, algunos serán intercesores, otros serán salmistas, pero todos hemos sido llamados para ser adoradores de la gracia y del amor de Jesús. Adoradores. Y en Salomón Dios revela el plan. ¿Cuál es el final del plan? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Para qué soy yo bueno en la parte final de la historia? Porque yo soy el que va a pasar la eternidad con Dios, y seremos glorificados. Aleluya. Seremos llamados la esposa del Cordero, pero también seremos llamados el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y toda la simbología del templo de Salomón tiene que ver con gobierno de Dios, tiene que ver con gobierno del reino, tiene que ver con dones del Espíritu Santo, con la belleza del Espíritu fluyendo a través de nosotros. Y ese descubrimiento lo tenemos que llevar a la vida práctica de la iglesia, para que todos sepan que no hay ninguno que sea salvado por el amor de Dios, que no hay ninguno que sea transformado por el amor de Dios, que no sea bueno para ser parte en el edificio que Él está construyendo, y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Déjeme decirle algo. Es muy difícil, porque no quiero adelantarme, es muy difícil que la iglesia pueda llegar a ser lo que Dios diseñó sin los 5 ministerios operando. Porque hay partes, como vamos a irlas viendo en los estudios, es que para avanzar en la relación y en la manifestación de la gloria de Dios, usted tiene que tener involucrados los ministerios. Si no, es muy difícil que la construcción se acabe a tiempo. Y creo que eso es determinante. El número 5 está presente en todo lo que es el tabernáculo aún de Moisés, pero sobre todo en el templo de Salomón.